Buenos días, cumpliendo con el reto número 4, correspondiente a las teorías administrativas. Entonces, generé este mapa en el que podemos verificar las diferentes teorías, iniciando con la administración científica. En ella, su mayor representante fue Frederick Winslow Taylor. Él nos hablaba, pues, él decía o definía la administración como saber exactamente qué se quiere que hagan los trabajadores y después vigilar lo que ellos hacen, vigilarlo del modo correcto y de un modo económico. Eh, este señor Taylor entonces proponía que los diferentes procedimientos dentro de una fábrica deberían, deberían estar definidos los procedimientos de cada una de las partes de la compañía, de modo que si hoy estaba un trabajador, lo hiciera del mismo modo en que si mañana estaba otro. Entonces él hablaba también de que debía haber una tarea específica para cada obrero que se concentrara pues como en su puesto de trabajo. Hablaba también de la cooperación de los obreros para que todo el trabajo pues se hiciera de acuerdo a ese procedimiento que se planteaba al principio. Nos decía también que había una distribución equitativa del trabajo, eh, de modo que la responsabilidad no estuviese solo en cabeza del gerente ni solo en cabeza del obrero, sino que el obrero pudiese hacer lo que él le correspondía y podía, o hasta donde podía, y luego entonces entraba el gerente a asumir esa capacidad restante. En esta administración científica también aparece Henry Grant, quien nos habla de los incentivos salariales, de la programación y la producción. Entonces, eran los incentivos no solo el pago del trabajador por su trabajo, sino de qué más podía hacer y qué más, de qué otra manera se le podía retribuir eso. Programar programar las horas de trabajo, que igual hoy en día pues también lo vemos, de la producción. Y estos esposos, Fran y Lillian, fueron quienes empezaron también a hacer el estudio de tiempos y movimientos, cuánto nos demoramos haciendo cierto trabajo en específico, qué cantidad de movimientos se usan, qué se puede anular y cómo se podía generar de pronto algo más o un trabajo más productivo. De qué manera se podía encontrar una tarea específica para, para estos trabajadores de modo que fueran más eficientes. Eh, también se tenía como este señor Taylor hablaba de pensar y hacer, correspondiendo pues como pensar era tarea del gerente y el hacer era tarea del trabajador. Como segunda, tenemos el proceso administrativo. El proceso administrativo está inicialmente o lo encabeza el señor Henry Fayol. Entonces, este señor divide o nos habla de una clasificación de las actividades dentro de una empresa. Entonces, la clasificación de las actividades estaba como, o él las definía como las técnicas, las comerciales, las de ventas, las financieras, las contables, las administrativas. Y nos hablaba también de la organización. Entonces, él nos decía que la organización genera varios puntos. Entonces, tenemos la planificación, que consiste pues como en tener un
o definir la capacidad pues como para alcanzar esos objetivos dentro de una empresa. Todas las empresas tienen unos objetivos, pues buscan lograr unos objetivos. Entonces hablaban de que planificar era entonces definir de qué modo se iban a lograr esos objetivos. Eh, Estaba entonces también, hablaban de mando, que era direccionar a los empleados para esa acción que planificamos para ese logro de los objetivos. Entonces hablaban también de coordinación, que es mirar cómo se van a usar esos recursos, tanto de personal como los que tiene la empresa, para llegar a éxito a esos objetivos. Y el control era mirar cómo se estaban haciendo las cosas o eso que se planeó, cómo se estaba llevando a cabo, de que se estuviera haciendo de manera adecuada para, o si no, tomar pues como las medidas correctivas o mirar en qué se estaba fallando para lograrlo pues como definir. Entonces también hay un señor, Luther Gulick y Lyndall Urwin, quienes hablan del principio de la homogeneidad. Esto significa agrupar actividades similares bajo una cabeza, bajo un gerente, que era algo similar a lo que estaba hablando Henry Fayol de la clasificación de las actividades. Solo que entonces estos señores hablan de tener una persona eh, que esté a cargo o al mando de esas clasificaciones. Entonces, él identifica 8 principios pues, que se pueden aplicar en las organizaciones. Entonces tiene el principio de objetivo, el principio de correspondencia, el principio de responsabilidad, el de cadena de mando, que también lo veíamos con Henry Fayol, el de la especialización del trabajo, que también lo veía, pues que también lo habló inicialmente Henry Fayol, y el principio de coordinación y el principio de definición. Estos serían los 8 principios que estos personajes pues como entrarían a aportar dentro del proceso administrativo. James Money y Alan Rayleigh también hablan de algo similar, que es la coordinación, la cadena de mando, lo funcional y el staff. Entonces, cuando nos hablan de la coordinación, entonces nos dicen pues que es la acción para buscar esos objetivos, como lo veíamos con la planificación de Henry Fayol, la cadena de mando, escalonada, es decir, debía haber jerarquías dentro de los niveles de autoridad. El funcional nos habla de esas tareas en unidad, pero dentro de departamentos, lo que crea la necesidad de que haya un coordinador, como lo veíamos también en los principios de homogeneidad. Y el staff, perdón, entonces nos habla de la línea que hay entre la gerencia y entre la gerencia y los empleados o los obreros en ese momento. Como tercera teoría, estas primeras teorías hacen parte de los enfoques clásicos de la administración. Como tercera teoría tenemos entonces la teoría burocrática. En esto voy a hacer un poquito más de énfasis porque la teoría burocrática, según los temas que el profesor nos comparte, eh, termina mi número de cédula. Y la acepté porque me pareció pues bastante interesante, no la quise pues como cambiar por otra teoría. En la teoría burocrática aparece el señor Max Weber. Él era un historiador eh, e impulsó esta teoría burocrática. Fue llamada así porque se apoyaba en el estudio de la burocracia gubernamental alemana. Entonces el señor Max Weber hablaba de la división especializada del trabajo
algo que ya se había visto con el señor Henry Fayol. Entonces decía que los oficios o las tareas debían ser asignadas a un trabajador específico que estuviera capacitado para desarrollarla. Nos hablaba de la jerarquía de la autoridad, eh, como lo veíamos antes también en las clasificaciones de los mandos o en los mandos. Entonces, se debía haber una autoridad para cada una de esas actividades. Debía haber un superior y a esos superiores de cada autoridad debían estar también otros superiores o ya los gerentes de la organización. Nos hablan de reglas y procedimientos. Dentro de las instituciones, ya habíamos hablado también con Frederick Taylor de los procedimientos, entonces decían, recapitulando, que debía haber un procedimiento específico para cada puesto de trabajo, que lo pudiera pues realizar cualquier persona, y que esto pues debían haber unas reglas que ayudaran a disciplinar la organización y los procedimientos. En la teoría burocrática hay algo que habla de la impersonalidad en las relaciones interpersonales. Pues esto fue generado en su momento, pero considero que ahora en las empresas pues no se está tratando, o no, pues la mayoría pues diría yo, no se está como llevando tanto a cabo, porque o sea, él nos decía que la interpersonalidad era que los trabajadores cumplieran su tarea, hicieran su trabajo y ya, sin relación ni con sus compañeros, ni con sus jefes, ni con nadie. Entonces en sí eran como una partecita más de la máquina. Eran como que cada obrero era un tornillo y una tuerca de una máquina gigante para sacar un producto, para generar algo y ya. Entonces yo considero que ahora las empresas no lo están tomando así, porque ahora pues se busca que una cercanía más como con el empleado. Como quinto tenía la selección de empleo y promoción por competencias. Entonces, ellos se tomaban el tiempo en seleccionar esa persona que cumpliera con las características para generar o para estar en ese puesto de trabajo. La idea era que las personas estuvieran o tuvieran pues como el derecho a reclamar si se sentían pues como vulnerados. Pero entonces, como lo hablábamos anteriormente, si para ellos era importante la personalidad, pues los empleados poco veían que se les estaban violando sus normas. Los problemas de la teoría burocrática pues se desarrollaron o los desarrollaron de la siguiente manera. La teoría burocrática era buena primero porque listo, estaban organizados en puestos de trabajo, habían unas reglas, habían unos procedimientos. Lo único pues ahí como era como la interpersonalidad de lo que hablábamos, pero entonces se vieron otros problemas, otras deficiencias. Entonces se habla de la alineación burocrática, de eso lo habla Carlos Mack y Friedrich Engels, que es lo que les decía ahorita. Entonces era como que el empleado era, ellos dicen, entre comillas lo digo, apéndices de la máquina. Eran parte de esa máquina, no contaban como individuo, sino más como lo que pudiesen hacer productivamente. Otro problema que veían era la ineficiencia. Eso lo habla Merton y dice o lo denomina como ritualismo burocrático. Es decir, los empleados se tenían que regir a unas reglas, solo podían hacer lo que se les decía o lo que el procedimiento determinaba, y esto evitaba que ellos pudiesen pensar o innovar dentro de su puesto de trabajo o dentro de la misma compañía. La impersonalidad también era uno de las falencias, que esa ya lo hablamos,
eh, la oligarquía. Entonces, como empezó a verse lo que eran los puestos jerárquicos, entonces empezaba a ver cómo unas personas tenían o usaban su mando no de la manera más positiva. La ley de Parkinson, o llamada también la ley de trabajo, se enunciaba pues como la dilatación para ocupar el tiempo en la ejecución del proceso. Y también hablan de un problema que se llama el principio de Peter. El principio de Peter era, o se entendía pues como que todo empleado tendía a promocionar o a llegar a un nivel de competencia que en el fondo, pues, o en la hipótesis, no se había verificado cómo era posible realizar o que llegara o a funcionar un sistema de méritos. Luego de la teoría burocrática tenemos entonces los primeros humanistas. Ellos entran a motivar a los empleados para un buen desempeño dentro de los objetivos. Entonces acá entramos o desde acá empezamos a ver que para las organizaciones era importante sus empleados y esto empieza a desarrollarse en los estudios Wharton. Ellos generan unas fases. Entonces, como primera fase, ellos tienen o la llaman prueba de iluminación. Eso lo realizan entre 1924 y 1927. Entonces pretendían mostrar las incidencias entre las condiciones físicas y la productividad. Entonces ellos lo primero que hicieron fue determinar un grupo de trabajadores que tenían una luz constante y otro grupo de trabajadores a los que les iban modificando el nivel de la luz. Entonces determinaban o pues no pudieron determinar al fin porque igual en unas veces la producción era mayor, en otras era menor, tanto para los que tenían la luz constante como para los que tenían eh, la luz intermitente. Generaron una segunda fase, o que la llamaron la prueba de montajes de rieles telefónicos. Entonces pusieron un grupo de 6 mujeres en locales diferentes, pero cada una tenía eran 6 mujeres en locales diferentes y cada una tenía un observador. Tenía entonces una persona observando su trabajo. Entonces hubo un cambio eh, donde no había jefe, pues no era un jefe, era un observador, como le digo. Un observador amable, un observador que simplemente estaba mirando cómo generaban su trabajo sin generar presión. Y pues era como una especie de liderazgo que se generaba. Entra una tercera fase que se llama el programa de entrevistas. Entonces ellos deciden entrevistar a los empleados para conocer de cerca las opiniones que él tenía de su trabajo. Entonces, cómo consideraba sus condiciones laborales, consideraba la supervisión que tenía de sus mandos superiores. Era una forma más cercana de saber los empleados por qué estaban pasando y cómo se podía dar solución a eso. Luego hay una fase que se llama experimento sala de cableados. Todo esto está dirigido, promocionado por el señor Elton Mayo, que era un destacado psicólogo. Entonces,
podemos ver que la administración no solamente es de personas matemáticas o administrativas, sino que miren la importancia que tenía este psicólogo o que tuvo este psicólogo en esta teoría, donde generaba que los empleados fuesen más importantes. Pasamos entonces a una teoría o a la teoría llamada general de sistemas. En ella hay un señor, Ludwig von Berlanten, y él genera un sistema organizativo. Entonces él habla que el sistema organizativo está basado pues en entorno, límites. Entorno habla de que lo de afuera y lo de adentro, cómo afecta ese proceso administrativo. Los límites que tiene la compañía, que tienen los empleados, que tiene el entorno, la misión y la visión de los objetivos, empieza a hablar de a dónde vamos a llegar, qué buscamos generar y cómo lo vamos a lograr. Hablan de la transformación de ese proceso o de esa misión, de eso que nos propusimos, cómo lo vamos a transformar, la retroalimentación, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo vamos a mejorar. Entonces hablamos también de la entropía. Cuando hablamos de la entropía, se puede definir, uno, como la energía que se puede utilizar para esa transformación de la que hablábamos, o dos, como una medida de desorden. Es decir, para reducir la entropía se necesitaba generar energía. Hablamos del equilibrio, él habla del equilibrio dinámico u homeostasis. En el dinámico, pues nos hablan pues que este equilibrio está relacionado con la entropía negativa. Entonces, cuando se busca un equilibrio con un flujo de energía continuo desde dentro de la organización hacia ese entorno del que hablábamos anteriormente, hay un intercambio de energías y de relaciones y pues debería permanecer constante. Nos hablan también de equifinalidad, con el cual se buscaban alcanzar esos resultados diferentes, pero de una manera más eficiente. También nos hablaban de la diferenciación y finalmente del holismo o totalidad. Esto se identificaba pues como una suma de partes, todo era eran partes que formaban un conjunto para buscar lograr unos objetivos dentro de la organización. Luego estos señores Kantz y Kamps, ellos nos entran y buscan hablarnos también como de los subsistemas. Entonces, antes ya sí había hablado de eso, cuando nos decían que había que dividir las tareas por departamentos, entonces acá también empiezan a hablar pues como de los subsistemas. En la ciencia administrativa nos presentan unos modelos, estaría el modelo matemático. El modelo matemático entre ellos tiene la elección racional, enfoques de sistemas, interdisciplinaridad y subjetividad. Están los modelos de simulación y los modelos heurísticos. Desde la ciencia administrativa podemos empezar a ver lo que sería la administración moderna. O no podemos decir que lo que tenemos hoy en día, porque lo que tenemos hoy en día es la suma o es un poquito de todas las teorías, ¿cierto? O sea, como rescatando lo bueno de cada una, sería como la administración de hoy en día. Entonces, desde acá podemos empezar a hablar como de una administración moderna. Luego viene lo que es la administración contingente,
y ellos nos hablan del modelo de las 7 S. Eran 7 S porque en inglés cada una empezaba por S. Pero entonces traducidas al español, las 7 serían los elementos duros en los cuales está la estrategia, la estructura y los sistemas. La estrategia que se va a generar, cómo se va a generar y qué sistemas nos van a colaborar en eso. Están los elementos menores, que serían el personal, el estilo, las habilidades y los objetivos de orden superior. Entonces esas son las 7 S que ellos plantean. Todas están relacionadas desde la primera hasta la última, solo que lo dividen pues como en elementos duros y elementos menores o blandos. Entonces los elementos duros hablan de que son donde se requiere pensar más, planificar más, que están pues como a cargo de las organizaciones de los gerentes y los administrativos, y están los elementos blandos, que ya son, o los elementos de producción, que están pues como más a cargo de los empleados. Tenemos por último los enfoques recientes de la administración, los cuales están divididos en dos. En la gestión de la calidad total, el cual es el apoyo, pues están el apoyo a la alta dirección, la orientación al cliente, la mejora continua dentro de la organización y los enfoques sistemáticos. Y tenemos como segunda la organización que aprende, que es también lo que estamos viendo ahora. Es ese aprendizaje, es el aprendizaje de primer orden y de segundo orden. Entonces, ¿qué se busca? Que la empresa está en constante aprendizaje, que los empleados puedan aprender de sus superiores, los superiores de los empleados, de que si un empleado tiene una buena idea, algo innovador, lo pueda comentar y se pueda desarrollar, que no sea algo tan jerárquico como era anteriormente, sino que sea más como una línea donde todos estén en un mismo nivel. Bueno, muchas gracias. Estas fueron las teorías administrativas. Feliz fin de semana.